Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga una vez más a través de esta cápsula bíblica compartiendo con ustedes una porción de la palabra del Señor, trayendo también estas lecturas maravillosas de este devocional Nuestro Pan Diario y compartiendo una pequeña reflexión para su vida, esperando que sea de bendición, de crecimiento, de enriquecimiento también espiritual y confiando en que usted también pueda compartir estas cápsulas con otras personas para que así como son de bendición para su vida, lo sean para ellos también. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis 2, 12 al 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La lectura de nuestro pan diario para hoy se titula ¿Cómo te llamas? Al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Alguien dijo que pasamos por la vida con tres nombres: el que nos pusieron nuestros padres, el que nos ponen los demás, nuestra reputación, y el que nos ponemos nosotros, nuestro carácter. El que nos ponen los demás importa, ya que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro, dice Proverbios 22:1. Pero aunque la reputación es importante, el carácter lo es más. Sin embargo, hay otro nombre aún más importante. Jesús les dijo a los creyentes de Pérgamo que, aunque la reputación de ellos había sufrido algunos golpes bien merecidos, tenían un nombre nuevo reservado en el cielo para quienes vencieran la tentación. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. No estamos seguros de por qué Jesús prometió una piedrecita blanca, pero sea lo que sea, Dios promete que nuestro nombre nuevo quitará toda nuestra vergüenza. Nuestra reputación puede ser manchada y nuestro carácter parecer irreparable, pero ninguna de estas cosas en realidad nos define. Lo importante no es cómo te llamen los demás, ni cómo te llames a ti mismo. Eres quien Jesús dice que eres. Vive según tu nombre nuevo. Preguntas: ¿tu reputación coincide con tu carácter? ¿Cómo refleja tu carácter quién eres en Cristo? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo te llamas? Generalmente, bueno, en muchas ocasiones nos hacen esta pregunta y en la mecánica nuestra es responder automáticamente con nuestro nombre, el que aparece en el documento, el que nos pusieron nuestros padres. Pero yendo un poco más allá, entendiendo la reflexión que nos plantea el devocional en esta tarde, el cómo nos llamamos no es tanto ese nombre que nosotros tenemos dado por nuestros padres, o tampoco es tan relevante el cómo nos llamen los demás. Lo que realmente es importante es cómo nos llama Dios, porque existe ese nombre dado por nuestros padres que nos identifica de alguna manera,
Existe también un nombre que estamos hablando de la reputación, es cómo nos ven los demás, cómo nos llaman los demás. Existe el carácter, es cómo me llamo yo. Pero por sobre todos esos nombres, Dios nos ha puesto un nombre nuevo, nos ha hecho sus hijos. Y eso de alguna manera modifica absolutamente todo en nuestro ser. Era una costumbre, la encontramos en la Biblia, en el que Dios cambiaba los nombres a diferentes personajes en la escritura. Por ejemplo, a Jacob le puso Israel. Y no solo Dios, sino el Señor Jesucristo también. A Pedro, por ejemplo, se llamaba Cefas y le cambió por Pedro. Y así era algo que se acostumbraba, pero porque el nombre incluía también un carácter, el nombre le daba a la persona ese carácter y a nosotros de alguna manera también nos define un poco el nombre, pero realmente nosotros como cristianos tenemos ahora un nuevo nombre y ese nuevo nombre es precisamente ese, cristianos, y nos define entonces todo lo que tenga que ver con Cristo, porque nos convertimos automáticamente en modelos de Cristo, en representación de Cristo. Nuestra reputación tiene que coincidir con nuestro carácter, por supuesto, eso es importante, que nuestra reputación coincida con nuestro carácter, cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Pero lo más importante es si nosotros estamos reflejando realmente el cómo nos ve Dios. Si el Señor nos está diciendo que nosotros somos sus hijos y que nosotros somos su iglesia, somos su pueblo y nos ha puesto ese nuevo nombre, entonces estamos nosotros reflejando ese nuevo nombre también, así como reflejamos nuestro carácter o como reflejamos nuestra reputación. Dios nos ha cambiado el nombre porque tiene un propósito con nosotros y nosotros debemos reflejar el carácter y debemos reflejar la reputación, pero de ese nuevo nombre que hemos recibido de parte de Dios. Es importante que reflexionemos cómo nos llamamos y si nosotros realmente respondemos cristianos, pues tenemos que tener muy claro todo lo que implica responder a ese nombre, todo lo que implica ser llamados cristianos y ser reconocidos cristianos. Ser cristiano no es solamente memorizar una cantidad de versículos bíblicos y repetirlos como un loro por todas partes, demostrando todo lo que yo sé y quizás poniéndome por encima de otros. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es cuántos versículos te sepas de memoria, sino cuántos versículos vivamos. Eso sí nos forma el carácter y demuestra lo que hay en cada uno de nosotros. Nuestra reputación y nuestro carácter son un reflejo de cómo nosotros estamos viviendo bajo ese nuevo nombre de ser cristianos, de ser seguidores de Jesucristo, de imitar la conducta de nuestro Señor Jesucristo, de vivir como el Señor Jesucristo vivió o como nos pide que vivamos. Eso realmente sí nos hace cristianos y sí responde a la pregunta de cómo te llamas. Nuestra vida debe ser una vida de integridad, por supuesto, pero nosotros tenemos que demostrar que nosotros nos llamamos como nos llamamos o como Dios nos llama, pero debemos demostrarlo a través de nuestro testimonio día tras día. Como dice el devocional, nuestra reputación puede ser manchada, nuestro carácter puede parecer irreparable, pero ninguna de estas cosas en realidad nos define. Lo importante es cómo Dios nos ha definido, cómo Dios nos llama y convertirnos en lo que Jesucristo dice que somos realmente. Eso es lo importante. Que Dios nos ayude porque es un proceso. No se logra de la noche a la mañana, pero debe existir una decisión personal y nosotros aceptar ese nuevo nombre que tenemos, aceptarlo y vivirlo, mostrarlo a los demás, que no solamente nos quedemos con él como una insignia, sino que realmente podamos vivir de esa manera como Dios nos ha llamado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida y por todo lo que eres en nosotros. Gracias, Señor, porque nos has llamado cristianos, porque nos has puesto un nuevo nombre.
Te pedimos, Señor, que nos des la capacidad, Señor, de poder honrar ese nombre que nos has puesto, de poder vivir bajo ese nuevo carácter, bajo esa nueva reputación que tenemos en Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque la mejor manera de identificarnos contigo es cómo reflejamos tu carácter en cada uno de nosotros. No nuestro carácter, no nuestra reputación, sino tu carácter en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir cada día como quien tú dices que somos, tus hijos. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.